para ver toda esa fotografía y a partir de ahí un entorno sobre todo de mundo en guerra que nos marca el camino hacia una situación de tensión cada vez mayor, sobre todo en el entorno OTAN y Estados Unidos. OTAN y Rusia, perdón. El mundo en guerra, aparte de la victoria de Putin, que ya hemos comentado, parte hoy de una fotografía fundamental marcada ayer por Medvedev. Ante la cumbre de Suiza en la que se van a reunir Occidente con Ucrania para ver la fotografía de cuáles son los puntos para llegar a un acuerdo de paz, crece la fórmula de paz rusa, según Medvedev, según Rusia, alrededor de un acuerdo de paz con una fórmula rusa que pide ya a Moscú que sirva para poner fin a la guerra en Ucrania, establecer ese acuerdo de paz y dejar a Ucrania sin personalidad jurídica militar. La propuesta de Rusia, que empieza a coger cuerpo, es todavía muy incipiente, nos dirige a un capítulo en el que Ucrania se divide en partes, en el que se deja a Ucrania sin personalidad jurídica militar como elemento fundamental, en el que todos los parlamentos se vacían y se vuelven a convocar elecciones, no parece que allí vaya a salir una fotografía muy clara, y a partir de ahí la propuesta de máximos de Rusia, según Medvedev, camina hacia una disgregación de Ucrania. Una parte se va para Rusia, una parte se va para Polonia, una parte se va para Moldavia, una parte se va incluso para Bielorrusia y para Hungría. De tal manera que esa fórmula rusa para un acuerdo de paz, que tiene los mismos visos de ser aceptada como la propuesta de paz del otro lado, ¿no? Que está intentando plantear o poner encima de la fotografía Ucrania con los socios occidentales, pues tienen las mismas opciones de salir hacia adelante, es decir, prácticamente ninguna o ninguna. Lo que plantea es, sobre todo, la opción de empezar a ver que hay un acuerdo de máximos en los dos lados, una propuesta de acuerdos de máximos en los dos lados, donde hay que buscar el punto de unión. Y que eso sí sería un cisne blanco enorme para el conjunto del mercado. Es decir, eliminar el factor geopolítica del mercado ahora mismo sería el elemento clave que haría que esto reventara hacia arriba. Sería el elemento clave que ahora mismo llevaría a una parte del mercado a entender que una vez que el fenómeno o que el factor geopolítica se elimina de la fotografía, tenemos el cisne blanco que no esperábamos recibir. Es decir, la llegada de una manera acelerada de una parte del mercado que impacta directamente en el capítulo positivo alrededor de una eliminación del factor geopolítico, de una entrada de un no landing, como en 1995, y de una gestión al alza de la codicia, con sus picos de sierra, pero marcándonos una fotografía clara ascendente. Putin, con ese seguir hasta el Kremlin hasta 2030, tras lograr esa victoria de 87,5, Polonia prepara ya a los civiles para la guerra con adiestramiento y construcción de refugios. Esto nos recuerda al siglo pasado, pero está pasando. Lo hemos visto en Dinamarca, mujeres, servicio militar. Servicio militar ampliado en tiempo. Polonia, que tiene por razones obvias una cercanía mayor a todo lo que está sucediendo, preparando ya a los civiles para una guerra, para la guerra, con adiestramiento y construcción de refugios que devuelva a Polonia un poco la sensación de que hay una parte después de la caída del muro de Berlín que no se ha marchado. Con lo que, cuidado a la fotografía clara alrededor de la conciencia de la opinión pública. Lo veíamos con Margarita Robles, la ministra de Defensa española, con sus palabras alrededor del misil balístico de dónde a dónde puede ir, de Rusia a España, y lo vemos también con la fotografía de Polonia, viendo cómo ante la cercanía o la posibilidad, aunque sea remota, aunque sea pequeña, de que la guerra escale y tenerla a las puertas Polonia, el adiestramiento militar y la construcción de refugios son el camino más rápido en el que hay que empezar a prepararse. Aparte del armamentístico Scholz, el presidente alemán, no podemos quedarnos impasibles mientras los palestinos corren el riesgo de morir de hambre. Ese movimiento hacia Rafah nos va marcando el camino de que Netanyahu pierde cada vez más apoyos en Occidente, y von der Leyen, que dice que ve inaceptable la hambruna a la que se enfrenta Gaza y reclama ya de manera inmediata un alto al fuego, sobre todo en el entorno de las fechas de Ramadán, que para el mundo musulmán, para el mundo islámico, está marcando un camino hacia una escalada clara. Miren por qué la jornada del día viene con más detalles que tienen tanta fuerza como lo que acabamos de ver o más. Miren el siguiente gráfico, que nos marca cómo los gastos para ser superpotencia son fundamentales. Algo está pasando en el que Rusia y China, China en rosa,
Rusia en amarillo, gráfico de Bloomberg, van acercándose al entorno de Estados Unidos. Y lo van haciendo de una manera constante, sobre todo desde el final de la crisis financiera de 2008, caminando sobre todo hacia un movimiento donde el gap se va estrechando y donde la capacidad militar conjunta de Rusia y de China va marcando una diferencia cada vez menor respecto a lo que se está viendo en Estados Unidos. Se cierra el gap, se cierra la brecha y nos está marcando que, claro, vean el mismo presupuesto, imagínenselo, aquí en Europa, en España ya no hay que hablar, alrededor de cuánto nos estamos gastando para, lo que dice Trump, cuidado, porque si solo nosotros lo gastamos, como el gap se cierre, nos quedamos solos contra ellos. Por lo que si queréis que os ayudemos, 2% del presupuesto, como poco. De ahí que se empieza a ver una fotografía en la que hay un coste de ser superpotencia. Estados Unidos lo ha tenido siempre clarísimo. China lo empieza a tener meridiano. Y Rusia lo ha tenido siempre meridiano. Pero no tiene la capacidad de China. La cuestión fundamental en este gráfico es que la unión de China y Rusia, no olviden Irán, no olviden Corea del Norte, nos marca un camino a que el gap este se nos está cerrando. A partir de ahí, miren la siguiente fotografía, que nos marca cómo empieza la fotografía también de que hay que invertir, y para que la opinión pública, Noticias de Español, acepte invertir, tiene que empezar a demostrarse de que el avance tecnológico es tan fuerte que quedarse atrás te va a poner en la situación que nos comentaba Margarita Robles. Dice en Español, los primeros blindados que disparan armas láser, Star Wars total, pueden fulminar drones, morteros, cohetes a kilómetros de distancia. Vamos, pueden fulminar con el láser con una precisión tal que a más de 1 kilómetro pueden darle a una moneda de 5 céntimos de euro. Con lo que imagínense la fotografía alrededor, con todo lo que hemos visto, Margarita Robles, Polonia, alrededor de cómo hay que ponerse a hacer innovación y desarrollo en el entorno de la tecnología de la defensa para conseguir que todo el movimiento que ahora mismo pueda estar entrando en las manos del otro bloque esté también en las del bloque occidental. Y si no, para conseguir la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque una gran parte de la guerra de Ucrania se está moviendo alrededor de los famosos drones. Tener una herramienta que fulmina drones te quita el problema fundamental. No tener la herramienta te da un problema mayúsculo. Con lo que la opinión pública empieza también a recibir el mensaje de hay que dar un salto de innovación y desarrollo en el capítulo de lo que está sucediendo alrededor de la inversión en defensa. Miren el siguiente gráfico, siguiente noticia. CNBC. A Rusia se le pedirá un alto el fuego durante los Juegos Olímpicos, en verano, dice Macron durante una entrevista que le hace un periodista ucraniano. A Rusia se le va a pedir un alto el fuego durante los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué no se lo pide ya? ¿Por qué esperas a los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no hay una petición ya de alto el fuego? Sería la pregunta hacerle a Macron en este entorno. Pide ya el alto el fuego. ¿Por qué en los Juegos Olímpicos sí? Que recuerda a lo que Rusia le planteó a China en el movimiento cuando estaban los Juegos Olímpicos de invierno en China, diciembre, enero 21-22, en el que dice, no, la guerra no va a empezar todavía en Ucrania hasta que no acaben los Juegos Olímpicos. Mira, es decir, si hay que pedir el alto el fuego, pídanlo ya, que con Israel y Hamas se está pidiendo ya. Pídanlo ya, paremos ya. Pero el mensaje de Macron es claro, aparte del de los soldados, sino la fotografía clara de que hay que pedir un alto al fuego en el entorno de los Juegos Olímpicos. Vamos a ver si Putin se lo acepta. Miren el siguiente gráfico que nos marca